Bueno, he vuelto. Ahora espero que se reconecten ustedes, pero yo estoy aquí hablando pues justamente de eso, de que yo anuncié que no iba a dejar a nadie poner link para redirigirse a otras páginas, a otros grupos, o sea, porque sencillamente yo creé un grupo privado, me arriesgué, fue la primera vez que he creado un grupo privado para medir el alcance de la excelencia dentro de un grupo privado. O sea, yo no quería masificación, pero al mismo tiempo quería probar si se podía crear una tribu afín, pero en un espacio privado. O sea, no, si yo lo hago en un espacio, en mi Facebook abierto, obviamente que se hubiera creado una tribu más rápido, pero no tan efectiva. Entonces, como ya yo he experimentado los marketers por WhatsApp, he experimentado con Telegram, o sea, he emitido en YouTube, he emitido en todas partes, pues yo el reto que me puse, porque además tengo a alguien que una vez me vaticinó que en internet no se hacía, que en Facebook no se hacía nada, y yo me he puesto la meta de ir restringiéndome con retos Facebook, porque Facebook para mí es la red social que más trabajo, que más me gusta y donde puedo llegar a más personas. Entonces, lo hice de ese modo y creo que la perspectiva es de satisfacción total y absoluta. ¿No? Lo que he encontrado ha sido descubrimiento total y absoluto y un nivel de comunicación y de energía maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, eh, todo esto de los privados, por eso digo que se lo dije porque Raidel estaba conectado ahora y se lo dije. O sea, no puedes publicar con un link. No puedes porque mi grupo es privado. Es privado. Y yo soy la administradora del grupo. Si no lo hubiera hecho abierto, como los demás, que tienen 3.955 miembros. No me interesa. Yo no quiero eso. Yo quiero hablar con la gente. Quiero conocer a la gente. Y yo me puedo apreciar que a los artistas que siempre están y los que publican los conozco, más los que ya conocía con anterioridad a nivel personal, pues es perfecto así. Entonces, el problema que yo les hablaba era que nunca se trató de cambiar el mercado. Siempre la movilidad era cambiar o sea, aniquilar cosas que no eran las que deberían cambiarse. Y sí ocurrió así porque era ese momento no se podía, no había otra alternativa. Pero ya ahora surge la alternativa de verdad, con una cantidad de herramientas que sí que son caras, que hay que comprarlas, que hay que tenerlas, que hay que aprenderlas a manejar, que tienes que pagar mucha formación, pero que te da la posibilidad de todo eso, implementarlo al arte. Cuando yo he trabajado todas estas herramientas con todas las demás cosas, he hecho simplemente prueba de error para llegar a la comunidad que yo quería, a las personas que yo quería tener y con las que quería trabajar y las que quería poner a funcionar mi máquina de marketing. ¿Por qué? Y darle un verdadero sentido a las herramientas y a la formación, que requiere los cambios personales que yo le hago, que siempre recuerdo al equipo y lo hablo con Ana. Esta no es una comunidad normal, esta es una comunidad que hay que mirarla desde otro punto de vista. Esto no es una comunidad cualquiera, es muy específico lo que estamos tocando aquí. Aquí son personas que van por algo más que dinero, van por otras cosas. O sea, un artista realmente valora muchas cosas más que el imperativo económico. Un verdadero artista. Un artista, no lo digo más verdadero porque los demás no lo son. Son personas creativas, punto. Y que les gusta estar en el mercado. Pero bueno, ese mercado será para otros, ¿no? Porque incluso es curiosísimo, se han vendido
obras que son las instrucciones escritas en un papel para armar una obra. Esa es la obra vendida. O emitir un certificado. No la posee, pero la posee. Porque tú tienes el certificado de propiedad. Pero ¿dónde está la obra? No, la obra es, abrimos el bote de aire de París de Duchamp. Entonces tú posees el aire de París que salió del bote. Estupendo. ¿Y de qué artista es? De uno de mi galería que vende mucho. No digo, no, yo para entrar, sino, sobre todo, ¿cómo podrá vender aire de París? Aire que se contamina en una subasta. ¿Cómo lo puede mantener cuando el juego de Duchamp fue precisamente concentrar en un bote una metáfora de la inmaterialidad? Porque lo que realmente daba forma al aire era la forma del bote. En fin. Entonces, vamos a hablar ahora, para los que estén, porque no están, bueno, está Jeque, está Tommy, está Bárbara, no hay mucha más. Y bueno, esta parte es importante porque habla, y quiero hablar del valor simbólico o el precio de lo invaluable. El precio de lo invaluable. El precio de lo invaluable. Eso es lo mismo que valor simbólico. Y aquí vamos a ver lo que le decía, por ejemplo, de Marx. Cuando una obra de arte es intercambiada, vamos a llamarle así, intercambiada en una estructura de compra-venta, han adoptado siempre el carácter de mercancía. Y independientemente de que se sea más coleccionista o más inversor, siempre se asume que cuando tú compras una obra de arte, son propiedades que le llaman, o que Marx le llamó, cosa muy extraña. O sea, es una propiedad y es una mercancía muy extraña. Y por eso Carlos Marx, cuando lo habló, le atribuyó a la obra de arte algo muy interesante, que es una naturaleza dual, que él lo planteaba como un objeto de utilidad y al mismo tiempo un portador de valor. Fíjense que Marx ya lo llamaba un objeto de utilidad al arte y un portador de valor. Y eso es interesantísimo, cuando estamos hablando de utilidad del arte, de la necesidad del arte. El arte es útil. Sí, el arte es útil. El arte es útil para todo. Entonces, este principio de la naturaleza dual lo aplicó con muchísima más fuerza a las obras de arte, específicas ya, a las obras de arte, Pierre Bourdieu. Y él las clasificó como bienes simbólicos. En vez de bienes materiales, bienes simbólicos. Y él pone en las palabras la naturaleza dual de la obra de arte, ya que es un bien simbólico, pero a la vez es un bien cultural y una mercancía. Como bien simbólico es un bien cultural, y en esa naturaleza dual también es una mercancía dentro de la cultura. Ya él va atajando muchísimo más el problema, lo va cercando. Y si yo quiero ir un paso más allá de esta definición, puedo decir, o digo, que las obras de arte están divididas entre un valor simbólico que poseen
y un valor de mercado. Así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se prioriza o qué han priorizado y se ha estado insistiendo en que se priorice? El valor simbólico de la obra para poder arribar a un valor de mercado. Y eso tiene como resultado que a nivel interno se asuma un grado excepcional de tensión interna en la obra. Y esa tensión se produce por el mal enfoque que se le ha dado a la obra de arte, que ha venido primando durante muchísimo tiempo, sobre todo con el advenimiento de, yo creo que desde los 50 hacia acá, de esa mercantilización y de ese de principiar el valor mercantil por encima del valor simbólico. Por eso hay tantos artistas que no existen ya en la historia del arte, porque son un valor mercantil, pero al no tener valor simbólico han caducado. Y ya los coleccionistas muchas veces hasta te las regalan si quieres, porque no tiene valor, es una obra sin valor, una obra donde el coleccionista perdió la fe en ella, porque nunca ofreció una esperanza de futuro verdadera, sino fue algo impostado, basado en los precios que iban subiendo y la cantidad de obras que se iba vendiendo, cuando realmente el mercado debería valorar menos obras vendidas, más exclusividad, pero no subastar 90 obras de un artista en el mismo día. Yo como conocedora del arte, un artista que subaste en un mismo día con 90 obras, no lo compro. Porque eso es, no sé, eso es una devaluación total de la pieza y del artista, porque no sé, es una obra que es muy común, es una obra que se puede comprar. Y sin embargo, hubo coleccionistas cegados por las galerías que compraron barbaridades de cantidades de obras de un mismo artista que se secó, porque solo tenía valor de mercado, no valía para otra cosa que para comprar y vender, nada más. Y eso no puede ser, no es posible, no vale nada. Pónganse en la metáfora de los escritores que escriben libros buenos, muy poco vendidos, y bajo un seudónimo venden los famosos libros que están cuando vas a la gasolinera. O sea, venden muchísimo bajo ese seudónimo, no sinónimo, seudónimo, pero sin embargo, su obra no se vende muy poco, porque es la verdadera obra que contiene un valor simbólico, es una obra para entendidos. Es lo mismo, tiene que dividirse en un mercado que le permita subsistir, porque quiere hacerlo así, y por otra parte no está legitimada su obra. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado su obra. No se ha estudiado. Y como no se ha estudiado, no se ha legitimado esa obra y se tiene que seguir vendiendo lo que vende la gasolinera. Pero vamos a definir ya de una vez qué es el valor simbólico, qué tiene que tener una obra para tener valor simbólico. Y esto lo voy a decir sin explicación ninguna, ni sin entrar a valorar ningún artista de los de este grupo, pero sí quiero que esta lista la tengan presente, hagan una reflexión profunda sobre esta lista, se paren delante de su obra y se pregunten si su obra contiene estas características, como para tener valor simbólico y obviamente ser legitimada y después adquirir un valor de mercado, un precio. Porque lo que va a marcar el disparo de un precio es esto. Y vuelvo y repito, esto se mira, tú coges un artista y coges 3 obras de hace 3 años, las que estás haciendo, 3 obras de hace 10, 3 obras de las que que hizo hace 3 años y la que está haciendo ahora. Si en toda la obra que yo estoy analizando, ponderando por encima de todas las obras que tiene,
se cumplen estas características, su obra es legitimable y su figura como artista es legitimable, con lo cual es eh, es un artista que está dado para darse a conocer, para formar parte de la historia de la cultura, para formar parte de la historia escrita del arte, para formar parte del movimiento en el mundo del consumo visual de obra de arte, y está ya ratificado para poner un precio de salida al mercado. Y a partir de ahí establecer lo que yo llamo escalar, porque escalar es algo que se aplica a los negocios digitales y a los que se venden digital. El objetivo es escalar, o sea, estar en un escalón, llegar a ese escalón y decir, bueno, a partir de ahora, y generalmente ese escalón lo va a marcar una gran venta. Vas a vender por el escalón, pero va a llegar una gran venta. Entonces, a partir de ahí hay que decir, bueno, retomemos, porque ahora hay que pasar al otro escalón que lleva otra estrategia diferente, porque ya aquí, ya toda esta parte toda está legitimada, escrita, incluida, pero ahora vamos a esta otra parte. ¿Cuál es el planteo que tú tienes de continuidad? Que por supuesto eso se plantea antes ya de que se alcance el escalón. ¿Cuál es la continuidad? ¿Qué propuesta tú tienes? ¿Cómo lo vamos a trazar en función de si tú tienes una propuesta de cambio o una propuesta? Generalmente esa venta grande, o sea, no de mucha obra, sino una venta muy buena o por un muy buen coleccionista, generalmente ocurre en un proceso donde el artista está entre la fase anterior, pero ya está dando los coletazos para la nueva fase. Y ya hay como un despertar de decir, pero esto ya se produce esa venta. Entonces, eso que va a ir al otro escalón tiene que tener ya el proyecto desarrollado. Pero claro, para eso tiene que haber una persona con él que le diga, bueno, vamos a estructurar porque esta obra la vamos a sacar y vamos a ver qué tiene, porque este es tu primer escalón. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar en el siguiente? O sea, es una planificación y es un trabajo fino, de orfebre, ¿no? Y todo hay que tenerlo anotado, recordado, metido en calendario, todo, porque no se te puede olvidar nada. Lo automático funciona automático, pero el proceso tiene que estar se viendo en el ordenador por dónde está avanzando el proyecto y decir día tal y día tal es día tal, tiene que estar conmigo cuál va a ser la proyección a partir de que en este día que todavía no ha llegado vamos a lanzar esa pieza que hiciste. Ya tienes parte adelantada de lo que va a ser tu nueva fase, pero hay que desarrollarla porque vamos a lanzar esa pieza. Esa pieza vamos a ver cómo impacta entre los que ya han comprado, que ya conocen tu obra y que van a notar que va a haber algo por encima, y que los que no han comprado pero han oído, han visto y te han seguido pero no se han decidido, digan, y se va a producir esa venta. Y a partir de ahí va a entrar entonces en juego otro tipo de cliente. Y va a entrar en juego otro tipo de legitimación, más física, más participativa. ¿Mm? Que puede ser incluso a través de canal de internet, pero física. Como física se haga a través de canal web. Se puede. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta porque con esto voy a terminar hoy. Que lo analicen, que sean autocríticos y que si no lo tienen, que si no lo ven, trabajen en ello, en pensar cómo pueden hacerlo. ¿Mm? Bien, el valor simbólico es la expresión de una carga exclusiva derivada de una gran variedad de factores. Yo voy a enunciar los que yo considero más importantes para mí, basado en todo lo que he ido estudiando y han ido proponiendo diferentes teóricos, diferentes estetas, diferentes personas vinculadas o críticos que han escrito
sobre el tema. Tiene que tener singularidad. Tu obra tiene que tener singularidad, ser singular. No quiere decir que sea original, que sea singular, diferente. Algo singular es algo que resalta, es la mancha roja, ¿no? Sobre un cuadro negro. Eso resalta. Tiene que ser una obra singular, que haga pensar, ¿no? Diga, oh, ¿qué hay aquí? Tiene que tener un veredicto histórico artístico. Entonces esa obra tiene que estar lista para tener un veredicto a nivel de su valor histórico artístico, que se pueda probar y que la persona que pruebe eso sea una persona autorizada para probar y sea una persona con autoridad dentro del mundo de esa legitimación. Reputación del artista. ¿Qué reputación tiene ese artista? Es un artista que ha inflado precios, es un artista que ha estado con cualquiera. ¿Con quién estuvo? No, con fulano, pero fulano no, y después pasó otra galería, pero fulano tampoco. Bueno, hay que indagar con esos galeristas. Y esto lo deben hacer ustedes mismos, los que han pasado diferentes procesos, preguntárselo, el por qué ocurre esto así. Pero hay que indagar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De quién es culpa? Porque bueno, yo sentencio a los galeristas, pero me tengo que acercar a ellos ante determinado artista que estaba con él y dejó de estar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después entró en otro, pero tampoco funcionó. Y después se fue por libre y tampoco. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Porque la obra puede ser muy atractiva visualmente, pero si no ves más allá de lo que hay ahí, si es solo atracción, es decoración. Es así. Porque yo no legitimo nada que no sea legitimable. Me pueden pagar millones. Y esto lo digo aquí, delante de todo el mundo, me pueden pagar millones que yo no legitimo nada que no sea legitimable. Primero porque no puedo, porque ¿de dónde voy a sacar para legitimar algo? Segundo, porque yo mi prestigio no lo vendo a uno, no apuesto a una ficha y ya, bueno, ya gané, porque no, porque esta es mi vida, yo quiero dejar un legado y esta es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer y ser respetable y tener honor y palabra. O sea, jamás voy a dejarme comprar, jamás. Vamos, jamás, nunca lo he hecho. Yo nunca he pisado a nadie ni me he dejado comprar. Yo no tengo precio. ¿Todo el mundo tiene un precio? No. ¿Proponle algo que no pueda rechazar? No. No. ¿Proponme algo que no pueda rechazar? Vale. No es legitimar a este artista, es que lleves a este, que es bueno, que lo coloques en el MoMA. Eso es algo que no puedo rechazar. Pero voy a rechazar promover a quien no se promueve. Es así. Yo soy así y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de interesarse en trabajar conmigo. Y hay que tener muy, muy, muy en cuenta y estar muy informado sobre la reputación del artista. La obra tiene que tener una promesa de originalidad. La originalidad no radica en hacer algo diferente. Radica en que aunque emplees el mismo lenguaje, la obra en sí, por todo lo que porta de ti, sea original, porque tú eres original y modelo único. Entonces, esa obra tiene que tener esa originalidad que viene de ti y de lo que tú tamizas a través de ti, de tu cosmovisión, de tu conocimiento, y que dejas irrumpir en tu obra. Tiene que tener perspectiva o promesa de duración. Quiere decir que tiene que ser una obra que te trascienda cuando tú mueras. Algo que se va a legar, porque ya si esa obra tiene, o sea, para yo legitimar una obra, tengo que ver que esa obra tiene una perspectiva de duración y una promesa de longevidad dentro de la historia del arte, porque es una obra que vale, como lo hice con Olimpia en su momento,
y no fallé, como lo hice con Sandra, y no fallé, como lo hice con Rocío, y no fallé. Tiene que ser así. O sea, tiene que ser algo que verdaderamente trascienda por años eh, después de que el artista no esté. ¿Mm? Tiene que tener una pretensión suma de autonomía. Esa obra tiene que ser una obra que se mueva en un registro de la obra del autor, pero tiene que ser una pieza que por sí sola diga una historia, cuente algo, hable por sí sola, que forme una palabra después en una colección de la obra de ese artista o viéndola en conjunto, ese es correcto. Pero si la obra no tiene autonomía, el conjunto de la obra no será un texto jamás. No será un texto. Ni Dada siquiera. No será un texto. Esa obra tiene que ser autonómica. Porque tú cuando vendes no dices, bueno, mira, esta obra la tengo, pero él, mira, yo te voy a poner una diapositiva de lo que él pintó. Eso no le importa a nadie. Esta es autónoma. Y yo no tengo que explicar nada. La gente lo tiene que ver por sí solo. Autónoma. ¿Mm? La tiene que portar autonomía. Tiene que tener perspicacia intelectual. ¿Mm? Muy bonito la técnica, muy bonito el dominio, muy bonito todo eso, pero ¿y la perspicacia intelectual? Que es como el humor intelectual. Una perspicacia, tiene que tener un sabor para que forme parte de un legado histórico-cultural. Y una perspicacia intelectual es una perspicacia que alude al intelecto, al pensamiento. Una obra entra por los ojos, por los sentidos, va a la emoción, genera, desata tu inteligencia emocional, pero automáticamente esa inteligencia emocional pone a funcionar todas tus inteligencias. Si ese acto no se produce y se queda en lo que vi, o se queda en una emoción, porque a lo mejor ese día yo estoy, si esa obra no trasciende a una perspicacia intelectual, que es algo como, algo que se ha sublimado en la obra, esa obra no tiene valor simbólico tampoco. O sea, tiene que cumplir, no es una de estas características, tiene que cumplir todas esas características. ¿Mm? Y este valor simbólico también tiene que abarcar otras ideas que ya se habían puesto en práctica y que se cancelaron con todo este movimiento que ha existido con respecto al arte, que formularon, por ejemplo, en el siglo XVIII, Kant, Schiller y alguien espectacularmente brillante como fue Winckelmann, que habló mucho de arte, casi todo lo que habló fue de arte. Este valor tiene que ser, fíjense, la clase de idea en la que se base este valor debería ser un placer desinteresado. El artista debe producir obras con un placer desinteresado. No que él sienta placer al hacerlo, sino que haga que las personas que aún no puedan comprar esa obra, porque la obra puede estar en un museo, o porque no la puedan comprar aunque esté en la galería, él sienta placer, desinterés. No puedes pintar con el signo de pesos en los ojos, porque eso no sirve. No sirve. ¿Mm? Esto es importantísimo. Esa es la integridad de un artista. Lo otro es fanfarronada. No vale. No vale porque no es lograrlo en una obra impostado. No es ponértelo por meta. No. Es incluso que puedes decidir cambiar de trabajo porque realmente lo que tú haces no tiene nada de eso. Dice, bueno, pues voy a dedicarme a trabajar para la decoración. Me parece excelente. Vas a vender más que nadie. Pero a un ojo entrenado. Y más, que estas características la he reseñado yo, de todas las características que han ido
exponiendo los estetas y que he ido recopilando mientras soñaba con este mercado digital, en abrir esta línea de mercado completamente limpia y nueva, son características que tiene que cumplir una obra, por lo menos, para ser expertada por mí, por mi equipo y por las personas que formaré, porque yo no tengo el interés ni la avaricia ni el egoísmo de que mi plataforma sea única en el mundo. Al contrario, daré cursos para personas que quieran formarse dentro de esto, pero tienen que formarse con estos valores. Y eso se nota si los tienen o no, o si lo impostan o no, o si no conocen o conocen. Primero tienen que ser expertos en arte, tienen que conocer la historia del arte, tienen que saber que un artista no es cualquier persona, que un artista es una comunidad y es una persona diferente. Me da igual lo que me digan, no, todo, porque hay artistas que me dicen, no, pero si nosotros somos iguales, no, perdona, no me digas que sois iguales, porque es que no lo soy. Bueno, los que yo he conocido y los que conozco aquí, no son ninguno son personas iguales al resto de personas a las que yo le imparto curso, le doy curso, le hago cualquier cosa. No son. Porque además yo tengo una experiencia física de estar con artistas dando clases. O sea, esto ya es algo que está intrínseco en mí, que yo descubrí hace mucho tiempo. Y es dificilísimo trabajar con artistas que se están formando adolescentes. Hay que tratarlos con pinza y al mismo tiempo que te reconozcan tu autoridad y que se dejen encaminar y confíen en ti. Confíen en ti. No en lo que tú sabes, en ti como persona para ayudarlos. Y esto es importantísimo. Yo no formo a alguien que venga. A mí puede venir Sachi a decir que forme a su equipo. Y digo, pues no, porque su equipo está formado bajo sus características, que le va muy bien, pues yo no voy a formar a nadie, porque no va a ser compatible y entonces no va a haber resultado. Y cuando no haya resultado, usted va a decir de mí que yo no funciono. Entonces, no, aquí se viene limpio. Entonces, ese placer desinteresado también se puede expresar como que tiene que mantenerse esa obra alejada de cualquier función específica. O sea, no es vender un cuadro para llenar una pared. No. La obra tiene que ser adquirida así no tengas paredes. Yo tengo tanta obra guardada porque no tengo más paredes, ni más espacios, ni más casas, ni más sitios donde ponerla. Y la tengo guardada porque es una obra que para mí vale. Tengo verdaderas delicias para montar así en una serie completa, pero no la he montado y están debidamente guardadas y sumificadas, porque son para mí obras importantes, que no solo he comprado, me han regalado, ejemplar único. Entonces, no tienen una función específica, no es adornar. El arte no es para adornar. El arte es para sentir y reflexionar. El arte es para meditar. No tiene que llevarte a la gran trascendencia. El arte tú te tienes que levantar con ir a mirar esa obra con la que te levantas todos los días y le das. Hay obras que no se cambian nunca del sitio donde están, porque necesitas verla. Hay otras que están por detrás que no necesitas mirar. Pero hay obras que están delante que son importantes y no tienen ninguna función específica dentro de mi casa. No adornan nada. Están ahí porque yo necesito que estén ahí, en ese lugar. Ahí. Que estén ahí. Porque yo ahí me paro y ahí rezo o ahí, no sé. Y la otra está allí porque yo me acuesto en el sofá y la miro. Y en mi cuarto, cuando me levanto, cuando me giro, que duermo del lado, veo una obra con la que me duermo. Y no la cambio porque para mi universo es esa obra. Esa es una función que tiene que cumplir una obra. El valor simbólico va a ser el resultado de esos esfuerzos que hemos hablado, más
los esfuerzos históricos que desde muchísimas generaciones nos legaron muchísimos teóricos y muchísimos historiadores, esfuerzos por la idealización de la belleza, idealización estética del arte. Lo que hoy, y a partir de este momento muchísimo más, va a acreditar a las artes visuales como superiores y exclusivas. Y no incluyo el cine, porque el cine usted va a ver la función y se apagó. La quiere volver a ver, la tiene que volver a ver, la tiene que volver a ver, la tiene que volver a ver. Las artes visuales tradicionales. Las artes visuales han adquirido desde el siglo XVIII, con Wickelmann nada más, vaya, nada más con él, no hay ni que mencionar ni siquiera a Kant, a Schiller, que mira que Kant le dedicó al arte, pero Kant era un filósofo muy complicado. Tienen que ser, y tiene el arte que se integre en esta nueva forma de mercado, en esta nueva era, en esta nueva ola, en esta nueva ida hacia lo correcto, tienen que acreditarse como superiores y exclusivas. No hay otro, no hay más. Y para eso tienen que cumplir estas características. Y les digo algo, para que el arte finalmente, para que una obra finalmente, para que tu obra finalmente, para que tú como artista finalmente poseas un estatus especial, todas estas características a cumplir tienen que ser cumplidas. Y les voy a decir algo, que alcanzar ese estatus, que se alcanzó en el momento en que se valoró así el arte, es difícil de ganar. Pero es difícil de ganar si seguimos permitiendo que el arte se convierta en el pantano de lo que no vemos. Si el arte se legitima de esta manera, el ascenso de los verdaderos artistas ocurre, pero no ocurre como con Picasso. ¿Por qué? Porque Picasso tuvo un marchante excepcional, cuyo valor, para él la obra era un valor simbólico, era un deseo de que esa obra, por ese artista, por el valor que tenía esa obra y por lo genial que era el artista, llegara. Kahnweiler fue uno de los más honestos marchantes, uno de los más honestos marchantes de arte. Busquen la biografía que se llama Yo, Kahnweiler y mis pintores. Y Picasso se consagró vivo, no tuvo que esperar a la vejez. Pues a eso es lo que vamos a volver. Entonces yo creo que como esto queda ahí, este pedazo de que le he dicho y del que he hablado, analícenlo, piénsenlo, desglósenlo, párense frente a la obra, aleatoriamente ante una obra cualquiera, y plantéense si verdaderamente, con todo lo que yo he hablado, con toda la integridad que se me conoce, con toda la franqueza con que yo soy capaz de decir, porque es a mí a la que conocen ahora, pueden irse con otro, me da igual, pero los expertos online vamos a trabajar por esta medida, porque digo más, los expertos online que tengan plataformas se van a formar conmigo. Eso lo doy por un hecho. Lo doy por un hecho porque va a haber resultados, buenos resultados de verdad para todos los que participan del proceso. Si no se cumplen estas características, olvídalo, porque de donde no hay, no se puede sacar. Es así. Y no se puede inventar
O sea, yo cuando me expreso de la obra de un artista, me expreso desde la emoción que me causó y el pensamiento que me generó. Todo lo que veo, todo el reto que me impone esa obra. Entonces, para poder escribir un texto explícito, un catálogo razonado de un artista, que es un trabajo encomiable y difícil, un trabajo de una concentración suprema, cuando tienes que manejar toda su documentación, todo, conocer bien al artista, conocer su obra. Esto solo se puede hacer si esa obra vale la pena. Entonces, yo creo que es algo, yo sé que me corresponde, Henry, y todos. Yo creo que yo soy la que soy privilegiada porque tengo la mejor comunidad que se podía tener de artistas. Estoy feliz. Entonces, a partir de hoy, ya no voy a decir más mañana, más y mejor. El eslogan de esta comunidad, de esta tribu, va a ser siempre más y mejor. Siempre más y mejor. Quien esté preparado para mantener el siempre más y mejor, para mantener estas características en su obra, porque cree que él es portador de eso, llegará. Lo aseguro. Esto no es el camino de Santiago, llegar y besar el santo. Hay que currar, hay que trabajar, cada uno en su parte. Pero tienen que cumplir estas características. Y es mejor a veces abandonar en un momento y decir no, no, que engañarte la vida entera. Porque siempre hay formas de reconducir una creación. Ahora, un artista, para ser legitimado dentro de la historia cultural, social, histórica, y formar parte del nuevo texto de la historia del arte, porque yo me considero prácticamente una reconstructora de la historia del arte, porque con las mujeres, en el libro que se va a publicar, vamos, los huecos han sido que casi me caigo y me pierdo. Yo soy como restauradora, ¿no? De líneas, grandes líneas interruptas, una línea 15 interrupta. Yo lo comparo con como cuando uno hace una desfragmentación del disco duro, así es un espacio así que está así. Entonces, esto es un trabajo, por mi parte, además de histórico, tiene que ser artístico en el sentido de que tiene que ser exquisito lo que yo voy a hacer. Pero yo no puedo moverme si la promesa no es siempre más y mejor, porque yo siempre voy a aspirar a más y mejor, siempre más y mejor, y mi tendencia es a la excelencia, y se puede hacer con excelencia, se puede tender a la excelencia, no quiere decir que la aportemos ahora, es mejor hecho que perfecto, pero yo intento poner, es mejor perfecto que no hecho. Porque si tú haces algo, tú lo inicias, pero ahí tienes que ir cogiendo la perfección, automáticamente, porque la tendencia es a la excelencia, pero no por ego, sino porque es mi forma de ser, es mi manera de ser. No puedo ser de otra manera. Y por eso me dedico a los artistas que tampoco pueden ser de otra manera. Y aquí, de verdad que abundan las figuras, abundan. Entonces, me despido, que todo lo que los acompañe los bendiga, reflexionen sobre esto que he dicho, piénsenlo y reflexionenlo para sí. Yo no quiero que me comenten nada de esta reflexión. Quiero ver el comportamiento después de esta reflexión.
la forma de actuar. Yo tengo ojos. Yo esto ya sé quién lo tiene. Entonces, reflexionen. La autocrítica a veces genera, no tiene por qué generar abandonar. Puede generar un, un electrocutazo que te haga saltar y, y de momento sacar verdaderamente lo que no has estado sacando porque eres cobarde, porque tienes miedo, porque yo no sé si... Y lo tienes dentro. Entonces, eso, siempre más y mejor. Ese es el eslogan de la polaca y ese va a ser el eslogan de todos los espacios que tengamos. Siempre más y mejor a los artistas y a los consumidores. Más y mejor. Cada vez que le enseñe algo va a ser más grande y mejor. Un besito y espero que les haya servido esta charla de hoy. Rufo fue mi maestro, un amigo muy querido, alguien a quien quise mucho y que yo sé que él es quien me está empujando con este proyecto y que lo tengo siempre al lado. Y quien me exige la exigencia y quien me exige la excelencia y quien me exige pon las cosas en firme, como siempre me exigió cuando me formé. Entonces, te agradezco, Puy, la comparación, porque con quién mejor que con él. Quise tanto y que fue tan excelente amigo, tan excelente mentor, una persona, yo creo que es el crítico de arte más grande y más auténtico que dio Cuba y que entra en la perspectiva de Guy Pérez de Cisneros, Mañach y Sucre y Rufo Caballero. Ahí paró.